Bendiciones, iglesia, y a todo oyente. Bueno, que hoy el Señor nos hable a través de este devocional. Estamos viendo cómo Dios se da a mostrar a través de un sueño, nada más y nada menos que a Nabucodonosor. Aunque ningún mago, brujo, hechicero y astrólogo pudo conocer e interpretar el sueño, no fue de la misma manera con Daniel, quien, sorprendido ante tal brutalidad de cierto edicto, pidió tiempo al rey Nabucodonosor, buscó a sus amigos para orar y pedir a Dios la revelación de tal sueño. Estos amigos de Daniel aparecen poco en la Biblia, pero son ejemplo como personas de principios, hijos de Dios que no titubearon a ninguna adversidad. Por eso, aunque los conocemos por Sadrach, Mesach y Abednego, porque en Babilonia cambiaron sus nombres verdaderos era como los menciona en Daniel 2:17, Ananías, Misael y Azarías. Vaya amigos que tenía Daniel. Bueno, hoy nuestro pasaje está en el capítulo 3 de Daniel. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12 en la Nueva Traducción Viviente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas las autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: «Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente». Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: «¡Que vive el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, cítara, lira, arpa y la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado». Este suceso llama la atención por el cambio de Nabucodonosor. ¿Recuerdan lo que dijo en el anterior capítulo luego que Daniel interpretó su sueño? Daniel 2:47. El rey le dijo: «En verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto». Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 1 de este capítulo 3? Bueno, las personas del antiguo tiempo creían que cada nación tenía sus propios dioses y que además de estos se podría adorar a dioses extranjeros. Este no era el caso de los judíos, porque sabemos que su principio, desde que emergió esta nación, siempre fue Jehová. Adorar a otros dioses fue introducido por naciones vecinas. ¿Y cómo sabían los israelitas cuáles serían sus principios? Esta interrogante del cómo se encuentra en una respuesta absoluta con
que desde un principio tuvieron la palabra de Dios en sus vidas. La palabra de Dios. Lo tenían en sus vidas, en su pueblo, en su libertad, en sus promesas y mucho más. Por lo tanto, para un israelita no era una opción adorar a un dios pagano, o en este caso específico, a la estatua levantada por Nabucodonosor. Pero antes de ver a estos grandes personajes, Ananías, Misael y Azarías, quisiera que veamos un poco de lo que le llevó a Nabucodonosor tomar esta decisión de levantar una gran estatua, luego de que vivió un suceso milagroso con aquel sueño interpretado por Daniel a través de una revelación. Cuando Daniel relataba el sueño, también había una estatua en ese mismo sueño, pero de diversos materiales: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, piernas de hierro y los pies eran mezcla de hierro y de barro. Y cuando interpretó el sueño, le dijo a Nabucodonosor, capítulo 2, verso 38 del mismo libro de Daniel: Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Y su tarea concluía luego de esto, porque menciona que el siguiente material, que es la plata, era de otro reino que tomaría su lugar, que en ese momento era inferior. Al parecer, esta palabra no fue a tal gusto como cuando Daniel le mencionó que él era la cabeza de oro. Y pues que ahora, ya pasado un tiempo, hizo una estatua real, pero esta vez Nabucodonosor se avivó y no solo puso la cabeza de oro, sino todo completito. La estatua era 100% de oro. ¡Qué barbaridad con este Nabucodonosor!, ¿no? Puede sonar un poco gracioso, pero ya no lo es cuando nos damos cuenta que nos parecemos también a Nabucodonosor. Que de alguna manera Dios nos habla o nos habló, y eso lo sabe cada persona. Sin embargo, muchas veces nos hacemos los vivos y, así como Nabucodonosor, queremos cambiar la voluntad perfecta de Dios, haciendo y ubicando todo a nuestra zona de confort, para una vida cómoda, pero no a la manera de Dios, sino a la nuestra. Y por esta decisión de Nabucodonosor, de aquel edicto que se encuentra en esta sección, desde el verso 2 al 7, entran en acción estos personajes que nombramos al inicio: Ananías, Misael y Azarías, más conocidos con los nombres babilónicos Sadrach, Mesac y Abednego. Algunos astrólogos llegaron con el chisme, ¿no?, a Nabucodonosor, y le dicen en el verso 12: Rey, hay algunos judíos, Sadrach, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Acá es donde resalto los principios de un cristiano, que es la orientación de vida. Qué gran diferencia con los impíos, que los vemos en el verso 3. Dice que todos estaban de pie delante de la estatua, en una actitud de devoción. Todo lo que aprobaba el rey, ellos lo aprobaban. Ahí es donde notamos que no hay estabilidad de principios en los impíos. Esta decisión, principio de Ananías, Misael y Azarías, será una historia que mañana el misionero Q la continuará, pero por lo menos hoy podemos nombrar un poco, una gran enseñanza para nuestras vidas, en que podamos analizar en dónde está orientada nuestra vida. Estos hombres, hijos de Dios, antes que temer al hombre más poderoso del momento, al ejército más habilidoso, temió a Dios, porque su principio estaba en aquel que está aún sobre todo imperio, sobre todo rey humano y ejército terrenal.
Cuando estamos en el trabajo, estudio, o con el ir de la iglesia, o en los quehaceres del hogar, ¿cuál es nuestro principio? ¿Sabe cuánto tiempo hice las cosas como para que no me regañen? Definitivamente eso no ayudó. Pero cuando recuerdo que la mejor norma está en mis manos, de que tengo la palabra de Dios y al Espíritu Santo para que me guíe, puedo gozarme ante toda circunstancia, aun de las cosas que no salen como las esperaba. Hermano, hermana, debemos ser cristianos de principios, porque el ser buenas personas o de buenas obras es la consecuencia de tener principios. En su vida ya está sellada esa frase. Estos principios no están a la venta. Tiene un dueño y es Jesús. Seamos como Ananías, Misael y Azarías, personas que le dicen sí a Dios en medio de cualquier adversidad. Oramos. Señor, una vez más, gracias por hablar a mi vida. Hoy me haces notar aquellos polos opuestos como lo es en la vida de las personas que rendían devoción a la imagen y aquellos 3 hombres de fe que no titubearon ni fueron llevados por la presión del momento. Que la única orientación de mi vida sea la guía del Espíritu Santo. No quiero actuar como Nabucodonosor, que solamente te dio la gloria cuando hiciste un milagro ante sus ojos, sino como Ananías, Misael y Azarías, que conociendo las consecuencias del edicto, supieron tener como principio, como decisión de que tú estás primero antes que todo, de que la devoción ante Jehová es la única, no la más importante, sino la única. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Papá, Jesús, Santo Espíritu. Amén.